Nueva York, 20 de septiembre de 2023. Asamblea General de las Naciones Unidas. Los líderes mundiales vienen a escuchar a un hombre cuyo país sufre desde hace año y medio una guerra de agresión de una brutalidad sin precedentes. Es el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Se presenta aquí por primera vez. Debe dejar claro que Rusia representa un peligro para su pueblo. Peor aún, está utilizando una nueva arma cuyo potencial destructivo amenaza la seguridad de todo el planeta. Rusia utiliza los precios de los alimentos como arma para forzar el reconocimiento de algunos, si no todos, los territorios conquistados. Las consecuencias son palpables, desde la costa atlántica de África hasta el sudeste asiático. Este es el alcance de la amenaza. Debemos detener esto. Debemos unirnos y lo haremos. Gloria a Ucrania. ¿Cómo funciona esta arma denunciada por el presidente Zelensky? ¿Cómo la utiliza Vladimir Putin y con qué propósito? Para comprender hasta qué punto los alimentos se han convertido en un instrumento de poder internacional, debemos remontarnos al comienzo de la guerra. ...24 de febrero de 2022, 5 de la mañana. Las primeras bombas rusas caen sobre ciudades ucranianas. Pocas horas después, columnas de tanques entran en Ucrania. Vladimir Putin habla de una operación especial militar. Lo cierto es que se trata de una invasión total de Ucrania. La mayor operación militar en el continente europeo desde el final de la Segunda Guerra Mundial. El objetivo del líder del Kremlin es tomar la capital, Kiev, para establecer allí un régimen que sirva a sus intereses. Aún no se percibe que Putin también esté llevando a cabo una campaña para destruir sistemáticamente la agricultura ucraniana. Negocios agrícolas en todo el país sufren ataques. Bombardearon nuestros establecimientos de producción, la central eléctrica, los talleres y también nuestra oficina. Sabían muy bien que no contábamos con equipo militar y que no había soldados ucranianos in situ. Probablemente solo les resultaba emocionante ver cómo todo volaba por los aires y colapsaba. Querían demostrar el poder de su país, demostrar que su ejército era más fuerte y atemorizarnos. Querían destruir nuestras cosechas, nuestros alimentos. Y hacernos imposible la supervivencia. Así es como lo veo yo. Otro objetivo del Kremlin al inicio de la invasión es el control de las costas.
Con ello se impediría por todos los medios la exportación de cereales ucranianos a través de los mares Azov y Negro. Durante meses, los buques militares rusos bloquean los puertos ucranianos en el Mar Negro, mientras Kiev mina sus aguas territoriales para protegerse de los desembarcos enemigos. Cabe señalar que en los últimos años, Ucrania había comenzado a exportar sistemáticamente productos agrícolas, incluidos cereales, a los mercados internacionales a una escala bastante grande. Hemos estado constantemente entre los 5 principales exportadores de maíz, trigo y cebada. Más del 90% de las exportaciones pasaban por el Mar Negro. En los primeros días de la invasión, resultaron dañados varios barcos atracados en los puertos de Odessa y Nikolaev, incluidos barcos que transportaban productos agrícolas. Es más, el primer día de la guerra, Rusia declaró la región noroccidental del Mar Negro zona de lo que llamó una operación antiterrorista. Sin duda, el objetivo era detener el transporte marítimo por el Mar Negro, de modo que esta ruta de transporte de mercancías ya no funcionara. Durante este periodo, ningún barco mercante ucraniano puede abandonar la costa del Mar Negro. Los bloqueos portuarios de Rusia también amenazan la seguridad alimentaria mundial. Ucrania, con el 12% de las exportaciones mundiales de trigo, es una de las principales naciones exportadoras. En pocos días, el precio del trigo sube de unos 300 a 400 euros por tonelada. A principios de mayo de 2022, sube incluso a 438 euros, un nivel récord. Con su ataque a Ucrania, Vladimir Putin desestabiliza el comercio mundial de cereales y lleva a la hambruna a decenas de millones de personas. Nunca hubiésemos pensado que algo así fuera posible. Esto no solo perjudica a Ucrania y a la región, sino que tendrá un impacto global como no hemos visto desde la Segunda Guerra Mundial. Las consecuencias de la guerra son globales y sistémicas. 36 países importan más de la mitad de su trigo de Rusia y Ucrania, entre ellos algunos de los países más pobres y frágiles del mundo. Entre ellos Egipto, con sus 110 millones de habitantes, de los que más de un tercio vive por debajo del umbral de pobreza. El presidente Al-Sisi, que gobierna desde hace 10 años, sabe que los precios disparados pueden tener consecuencias dramáticas. Su país necesita alrededor de 13 millones de toneladas de trigo cada año. La mitad proviene del extranjero, especialmente de Rusia y Ucrania. El pan es el alimento básico más importante de Egipto. El país es el mayor importador de trigo del mundo. En Egipto el pan se llama aish, que significa vida. La gente depende mucho de él. Sin pan no hay vida. Por eso lo llamamos aish. En Egipto se sirve pan con todos los platos. El trigo es el principal alimento de la población. Del trigo también se obtiene salvado y heno, el principal alimento para los animales. De modo que el trigo alimenta a personas y animales. En Egipto, el suministro de pan a bajo precio forma parte del contrato social entre el gobierno y la población. Ya en la década de 1950, el Estado decidió regular y controlar la producción y las ventas.
Desde entonces existe un sistema dual. Hay pan a un precio libre que está determinado por las leyes del mercado y pan a un precio fijo determinado por el Estado, el llamado pan subvencionado. El Estado paga la diferencia de precio. El pan está subvencionado en más del 50%. De este modo, el Estado ayuda a los más pobres. Alrededor de 70 millones de egipcios compran pan subsidiado. Esto significa que alrededor del 70% de la población vive de este pan. El régimen teme que las consecuencias sociales del hambre y la pobreza puedan conducir a levantamientos incontrolables. Quizás incluso se produciría una guerra civil y sin duda una gran destrucción. Actualmente todos los egipcios son conscientes de esto. Los disturbios tendrían graves consecuencias para todos. Podría ser la ruina del país. El presidente al-Sisi no ha olvidado las consignas de los revolucionarios de la primavera árabe de febrero de 2011. La gente salió a las calles de El Cairo gritando pan, libertad y justicia. Esto llevó al derrocamiento de su predecesor, Hosni Mubarak, que había estado en el poder durante 30 años. El pan subvencionado garantiza la estabilidad del régimen de poder de al-Sisi. Por lo tanto, tiene que importar trigo sin importar cuán altos sean los precios. Para compensar la pérdida de exportaciones de Ucrania, en la primavera de 2022, al-Sisi aumenta los pedidos a Vladimir Putin. El jefe de Estado ruso ha convertido a su país en uno de los principales proveedores de cereales. Desde 2016, Rusia es el mayor exportador de trigo del mundo. ¿Cómo se produjo este refortalecimiento de la agricultura rusa? Cuando Vladimir Putin asumió el poder a finales de 1999, la situación de la agricultura en el país y por lo tanto la situación alimentaria era catastrófica. En la década de 1990, el país dependía en gran medida de las importaciones agrícolas, especialmente de Estados Unidos. Rusia se convierte a mediados de la década en el mayor comprador de aves de corral estadounidenses. Vladimir Putin decide actuar. Hemos decidido poner fin a la denominada invasión humanitaria de nuestro país con productos extranjeros. Pudimos detener esta situación en el año 2000. La necesidad de reactivar el desarrollo rural, como se denominaba el sector agrícola, y aumentar la productividad y la tecnificación, era demasiado evidente. A partir de 2005, Vladimir Putin declaró la agricultura una prioridad nacional y lanzó el primer programa de inversión estatal. Una crisis completamente diferente da un nuevo giro a esta política. A principios de 2014, Moscú ocupó la península de Crimea en respuesta al Euromaidán en Kiev. Rusia también apoya a los movimientos separatistas en una parte del Donbass para separarlo del resto de Ucrania. Donbass, Rusia. Estos dos acontecimientos representan el verdadero inicio de la actual invasión rusa de Ucrania. Occidente responde con sanciones contra Moscú. Vladimir Putin responde con un embargo inmediato a todos los alimentos occidentales. Buenas tardes, estimados colegas.
Putin le dice a su pueblo: sí, durante algún tiempo habrá escasez de carne, frutas, verduras y productos lácteos. Se acabó el queso francés. Pero después del cultivo de cereales, mejoraremos toda nuestra agricultura. El Estado ruso moviliza enormes recursos a través de su exportación de cereales, petróleo y gas. De modo que a partir de 2020, Rusia es autosuficiente respecto a casi todos los productos agrícolas y alimentarios. Las sanciones impuestas por los países occidentales contra Rusia la han llevado a buscar específicamente nuevos mercados alternativos. El trigo desempeña un papel central en los mercados de Egipto y Argelia. En 2022 exportamos allí grandes cantidades. Más de 1 millón de toneladas. En Argelia ingresamos a un mercado que hasta entonces estaba firmemente en manos francesas. Ahora competimos allí con Francia. Rusia se hizo más fuerte como país agrícola. Cuanto más se lo permitían los recursos, mayor era el deseo de autosuficiencia y una rusificación de estas áreas estratégicas. Según el lema, en un futuro construiremos nuestros silos de cereales nosotros mismos, en lugar de encargárselos a fabricantes extranjeros. Y quizá ni siquiera utilicemos el sistema financiero global para organizarlo y financiarlo. Sencillamente, crearemos nuestros propios bancos agrícolas y holdings. Esta rusificación representa el último paso. En 20 años, Vladimir Putin ha convertido el sector agrícola y alimentario de Rusia en uno de los más productivos del mundo, al igual que sus industrias de petróleo, gas y armamentística. Ahora tiene un nuevo instrumento de poder. Y la invasión de Ucrania, también llamada el granero del mundo, le da la oportunidad de probarlo. Abril de 2022. El ejército ruso se retira del norte del país sin haber logrado tomar Kiev. Una amarga derrota para Vladimir Putin. Por lo tanto, fija un nuevo objetivo para sus tropas: conquistar las zonas lucrativas de Ucrania, las regiones agrícolas al este y al sur del país. Allí se encuentra el Chernozem, la famosa Tierra Negra, la más fértil del mundo. Gran parte de la riqueza cerealera de Ucrania se basa en ella. El 20 de mayo de 2022, el ejército de Putin conquista la ciudad portuaria de Mariupol, de importancia estratégica, con terribles consecuencias. El 90% de la ciudad es completamente destruida. Mueren al menos 20,000 personas. Vladimir Putin logra lo que quería: la anexión del mar de Azov. Y con esto, el dominio ruso en la región.
Crecen los temores de que las tropas rusas avancen más hacia el oeste y conquisten Odessa. Hasta la guerra de agresión, alrededor del 50% de todas las exportaciones se realizaban a través de este puerto, el más grande de Ucrania en el Mar Negro. Rusia libra una guerra total, no una guerra en el sentido tradicional, es decir, puramente militar, sino una guerra por medios políticos, sociales y económicos. Está claro que sin una economía que funcione, el país se debilitará. Y eso es lo que buscan los rusos cuando atacan uno de los sectores más importantes. Porque si no trabajamos y la agricultura no produce, ya no podremos financiar adecuadamente a las Fuerzas Armadas ucranianas. Solo podemos apoyar al ejército si como Estado vendemos algo y tenemos ingresos. Moscú transporta sistemáticamente cereales desde los territorios ocupados por Rusia. Antes de la guerra trabajábamos 75.000 hectáreas de tierra. Durante la guerra perdimos 25.000 hectáreas. Los rusos cosecharon el trigo de nuestras tierras, el grano para nuestro pan. Andriy Vadatursky dirige la empresa Nibulon, una de las empresas agrícolas más grandes de Ucrania. Su padre, Oleksiy Vadatursky, la fundó en 1991 y la convirtió en uno de los buques insignia del país, un símbolo de independencia de Rusia. Nibulon está presente en todo el país y se convirtió en un objetivo militar al comenzar la guerra. 5 silos de cereales ucranianos siguen estando en los territorios ocupados temporalmente por Rusia. Desde el inicio de la invasión rusa, nos han robado casi 140.000 toneladas de cereales. Nuestra empresa se ha visto gravemente perjudicada. Trabaja solo al 30%, es decir, lo que quedó de ella. Aunque por el momento se desconoce cuántas empresas han pasado a manos rusas, en los territorios ocupados el Kremlin reclama toda la cosecha de trigo. A finales de 2022 son 6 millones de toneladas, parte de las cuales es exportada. Cientos de camiones confiscados o robados transportan trigo ucraniano a Crimea, anexada por Rusia desde 2014. Su destino, el puerto comercial de Sebastopol. Me gustaría señalar que en Crimea nunca ha habido tanto grano y probablemente nunca lo habrá. En los mejores años, incluso antes de la anexión de Crimea, nunca se alcanzó tal nivel de exportaciones de cereales. Y ahora, con la guerra, el puerto de Sebastopol se ha convertido en un verdadero punto central para todos estos barcos. Entre mayo y junio de 2022, al menos 12 cargueros están siempre atracados en el mismo muelle en la terminal de cereales de Sebastopol. Una vez cargados con cereales procedentes de los territorios ocupados, ponen rumbo al Líbano o Turquía. Al menos oficialmente. Porque en cuanto están en alta mar, los barcos desaparecen del radar. El 2 de mayo de 2022, el carguero ruso Matros Posenich atraca vacío en Sebastopol. Y el 29 de mayo aparece en el puerto sirio de Latakia, donde descarga trigo. Las imágenes de satélite muestran que la mayor parte del cereal fue a Siria.
Es importante saber que Siria es uno de los pocos países que le dio apoyo al Estado agresor, Rusia. Hay un intercambio constante entre estos dos países. Por lo tanto, debían conocerse todos los hechos de esta transacción, pero la responsabilidad recae en la cúpula del Estado agresor. Todos vemos que la exportación de cereales de Ucrania a través de Crimea continúa. Casi todos los días podemos ver en fotografías de satélite cómo se carga otro barco con grano ucraniano. Después de un año, la guerra en Ucrania ya ha costado miles de millones de dólares, que fueron a parar a la maquinaria de guerra rusa. Estas destrucciones, robos y expropiaciones sistemáticas no tienen precedentes en Europa desde la ocupación nazi en la Segunda Guerra Mundial. Con este proceder, el Kremlin persigue otro objetivo global: eliminar a Ucrania como competidor en el mercado de cereales. Ya antes de 2022, el 30% de las exportaciones mundiales procedían de Rusia y Ucrania. Rusia quería anexar las regiones del este de Ucrania, donde no crece maíz, sino principalmente trigo. De este modo, Rusia puede seguir aumentando su participación en el mercado mundial del trigo y reducir la participación de Ucrania. Más aún teniendo en cuenta que en 2022 Rusia registra una cosecha récord y automáticamente exporta más. Al destruir el sector agrícola ucraniano, Rusia intenta, de hecho, liquidar a uno de sus mayores competidores en el mercado mundial del trigo y así alejarlo también de otros mercados de productos agrícolas. Otro peligro que amenaza tras el ataque a Ucrania es que Vladimir Putin encienda la mecha de una bomba de relojería que desequilibre la economía mundial: la inflación. En 2021-2022 ya tuvimos 2 años de inflación en alimentos, provocada por la pandemia. Las cadenas de valor habían cambiado a nivel nacional y continental, o incluso a nivel mundial. Así que el incendio ya había comenzado. Según la organización alemana de ayuda Welthungerhilfe, el índice de precios de los alimentos alcanzó en febrero de 2022 un nuevo nivel récord. Y a finales de ese mes, Rusia invadió Ucrania, una chispa más a un incendio ya existente que provocó aún más inflación y tensión. En los países más frágiles, la situación se sale rápidamente de control, como en Egipto, donde a finales de 2022 los precios aumentan un 45%. Debido al aumento de los precios del combustible, los agricultores comparan su situación con una fiesta de boda en la que hay una muerte. La alegría se convierte en tristeza. Los aumentos de precios del gas, la gasolina y otros productos del petróleo han afectado profundamente a los agricultores. Yo personalmente utilizo una bomba de agua. Si los precios suben, todo se vuelve más caro. También el uso del motor de mi bomba.
A veces necesito trabajadores que me ayuden porque no puedo hacerlo solo. Desde el comienzo de la guerra en Ucrania, los salarios han aumentado mucho. Un trabajador que antes ganaba entre 70 y 80 libras al día, ahora recibe 150 libras. Los salarios se han duplicado. Debido a las consecuencias acumulativas del ataque a Ucrania, las sanciones occidentales y la pandemia del coronavirus, la inflación se propaga a una velocidad vertiginosa y afecta tanto a países pobres como ricos, tanto al sur como al norte. Para dar una señal de su supuesta buena voluntad, Vladimir Putin se muestra dispuesto a negociar. Hoy brilla un faro sobre el Mar Negro, un faro de esperanza, un faro de oportunidad y ayuda en el mundo que necesita todo esto más que nunca. 22 de julio de 2022, 5 meses después del inicio de la guerra. Bajo los auspicios de las Naciones Unidas y Turquía, rusos y ucranianos firman un acuerdo por separado. Putin permite que Ucrania vuelva a exportar cereales a través del Mar Negro. Los 25 millones de toneladas almacenadas en los silos de Ucrania ahora pueden finalmente cargarse en barcos y llegar a las personas hambrientas del hemisferio sur. Pocos días después de la firma del acuerdo, se produce un nuevo ataque. El 30 de julio de 2022, una lluvia de misiles rusos alcanza la ciudad portuaria ucraniana de Nikolayev. El objetivo es Oleksiy Vadatursky, fundador y director del holding agrícola Nibulon, símbolo de la independencia de la agricultura ucraniana. La parte de la casa donde dormían el empresario, celebrado como un héroe por su resistencia al bloqueo naval ruso, y su esposa, están en ruinas. Ambos mueren instantáneamente. El acuerdo sobre cereales le ofrece a Rusia un instrumento de presión que puede apretar y aflojar a voluntad. De esta manera, Putin le muestra a Ucrania y al resto del mundo que solo él dicta las reglas del juego. Vadatursky realmente mostró patriotismo. Este hombre había hecho una fortuna a lo largo de los años y a su edad podría haber vivido en cualquier parte del mundo, pero se quedó en Nikolayev e hizo todo lo posible para impulsar las exportaciones de Ucrania. El 1 de agosto de 2022, un día después de la muerte de Oleksiy Vadatursky, el carguero Razoni parte de Odessa con 26,000 toneladas de cereales. Es el primer barco al que, en conformidad con el acuerdo del 22 de julio, se le permite navegar por el Mar Negro desde la costa ucraniana. Tras ser inspeccionado en la costa de Estambul, continúa su viaje a través del Bósforo hacia el Mediterráneo. Ucrania abre otra ruta del trigo en el suroeste del país. Para ello se construyen terminales en los puertos del Danubio, en la frontera con Rumanía. Cientos de camiones transportan cada día toneladas de cereales que se cargan rápidamente en barcazas. Su destino es el puerto rumano de Constanza. Esta nueva ruta forma parte de los denominados corredores solidarios. Kiev ha logrado en Bruselas poder exportar su grano a los países de la Unión Europea sin tener que pagar aranceles aduaneros. Un año después, en julio de 2023, Ucrania ha exportado alrededor de 30 millones de toneladas de cereales. Un tercio es trigo, pero la situación sigue siendo tensa.
El hecho de que parte del cereal ucraniano sea transportado a través de Europa genera resentimiento en los países vecinos, como en Polonia. Además, desde el comienzo de la guerra, las cosechas se han reducido a la mitad. El instrumento de presión ruso funciona mejor que nunca. A finales de julio de 2023, se producen numerosos ataques rusos con drones y misiles contra Odessa y las terminales del Danubio. A solo unos 100 metros de Rumanía, miles de toneladas de cereales arden en llamas. Vladimir Putin vuelve a sembrar el pánico en los mercados agrícolas. Continuar con el acuerdo sobre cereales en su forma actual ya no tiene sentido. Por este motivo, rechazamos una prórroga del denominado acuerdo. Como al comienzo de la guerra, a partir de finales de julio de 2023, el dictador ruso bloquea todos los puertos ucranianos del Mar Negro durante varios meses. A cambio, Ucrania también anuncia medidas militares. 2 años después de la invasión rusa, Ucrania ha recuperado el 54% de los territorios ocupados, mientras que Rusia sigue ocupando el 18% del país. Desde el inicio de la guerra de Ucrania, Rusia ha vendido más trigo que nunca. 47 millones de toneladas en la temporada 2022-2023. Una cantidad sin precedentes, gracias a una hábil diplomacia de chequera. Desde hace 1 año y medio, Rusia ha restringido las exportaciones tradicionales de cereales y nacionalizado el comercio de trigo. Lo vende a países amigos a diferentes precios, según la situación del mercado y la calidad. Los estados indecisos y críticos corren el riesgo de ver interrumpido el suministro de cereales. Así que estamos ante una diplomacia de chantaje. Por supuesto que aquellos países que mantienen relaciones normales con Rusia y que no alimentan la rusofobia entre su propia población, en los medios de comunicación y en el escenario internacional, siempre podrán negociar acuerdos, incluidos los de largo plazo. Estos son países que intentan mantener relaciones razonables con Rusia, basadas en estos 2 principios mencionados. Así que por ahora, Rusia tiene a todos firmemente bajo control. Putin dice, nos necesitan. Sí, he subido los precios y he hundido en el caos a una parte del comercio mundial. Hacer negocios conmigo es un riesgo, pero en este momento no encontrarán trigo en ningún otro lado. Esta diplomacia del trigo se percibe más claramente en las Naciones Unidas. La Asamblea General vota el proyecto de resolución Agresión contra Ucrania. Regresamos al 2 de marzo de 2022. Una semana después del inicio de la guerra, se aprueba una resolución contra la agresión rusa. Al menos 40 países no apoyan la resolución, votan en contra o se abstienen. Entre ellos, 17 estados africanos y muchos países asiáticos. 6 meses más tarde, el 14 de noviembre de 2022, se vuelve a votar. Esta vez para exigir que Rusia pague reparaciones a Ucrania. La resolución es aprobada por la mayoría de 94 estados, pero 14 votan en contra, entre ellos China, India y Sudáfrica. 73 se abstienen. La inmensa mayoría de los países de África y Oriente Medio han decidido adoptar una postura neutral ante la guerra ruso-ucraniana. Económicamente, Rusia sigue siendo un socio importante para estos países. En algunos estados africanos, Rusia también tiene presencia militar. Los mercenarios de Wagner están desplegados principalmente en la región del Sahel y en Libia, Sudán, Mali y Burkina Faso hay francotiradores rusos.
Estos países dicen, no tomamos partido, no queremos problemas con Rusia. Por supuesto que entre ellos hay regímenes autoritarios, pero muchas grandes democracias también adoptan esta postura. Queremos permanecer neutrales y ampliar nuestras relaciones con Rusia porque tenemos necesidades. Tenemos como ejemplo la India o Brasil, dos grandes democracias que mantienen sus vínculos políticos, diplomáticos y económicos con Rusia, a pesar de nuestras sanciones que buscan aislar a Rusia. La guerra de Ucrania es un indicador de la creciente brecha entre el occidente rico y el resto de la población mundial, conocido también como el sur global. Desde el inicio de la invasión, Sergei Lavrov, el omnipresente ministro ruso de Asuntos Exteriores, ha estado viajando por África y Oriente Medio para proclamar el mensaje de su amo. Y este dice, es Vladimir Putin quien en este nuevo mundo multipolar puede garantizar a sus socios estabilidad e independencia. A diferencia de Occidente, que se vuelve cada vez más hegemónico y codicioso. El presidente Zelensky nunca pierde la oportunidad de reducir esta narrativa al absurdo y advierte contra dejarse engañar por ella. El Kremlin utiliza su poder agrícola para dividir aún más al mundo. Para Putin, lo único que importa es defender los intereses rusos por todos los medios y hacer caso omiso de los objetivos y principios de la ONU. Ganaremos esta guerra. Lisa y llanamente no hay otra opción. Si nos rendimos, no está claro qué sucederá después. Putin no se detendrá en Ucrania. Debemos derrotar a este tirano y restaurar el orden. ¿Hasta cuándo seguirá aterrorizando a Europa y a todo nuestro planeta? En algún momento todo llega a su fin.